El frío de aquella noche de primavera calaba hasta los huesos, mientras los discípulos miraban desde lejos como los soldados romanos arrestaban a su maestro en el jardín de Getsemaní. El miedo se apoderó de ellos con una fuerza inexplicable, paralizándolos por completo. La advertencia de Jesús sobre su inminente muerte resonaba en sus mentes, pero ninguno fue capaz de sobreponerse al terror que sentían. «Huyan, dispérsense», susurró con urgencia Judas Tadeo, mirando con pánico hacia los soldados que se acercaban con antorchas. «Si lo atraparon a él, vendrán por nosotros después». Los 12 hombres que habían seguido al Nazareno durante 3 años intercambiaron miradas de culpa y vergüenza. Pedro, quien horas antes había jurado lealtad hasta la muerte, fue el primero en desaparecer entre las sombras del olivar sin mirar atrás. Cada uno tomó un camino diferente aquella noche. Algunos regresaron a Galilea, a sus antiguos oficios y familias, otros huyeron hacia Samaria, donde nadie los conocía. Los más temerosos partieron hacia tierras extranjeras, fuera del alcance del Sanedrín y de Roma. Para el amanecer, no quedaba rastro de aquellos que una vez proclamaron seguir al supuesto Mesías. Mientras Jesús era interrogado, golpeado y humillado en el palacio del sumo sacerdote, ninguno de sus seguidores estaba presente para presenciar su dignidad en el sufrimiento. Ni siquiera Juan, su discípulo amado, permaneció cerca. El patio donde Pedro debería haber estado, negándolo 3 veces, permaneció vacío de cualquier rostro conocido. Solo extraños e indiferentes fueron testigos de aquella farsa judicial. La noticia de su crucifixión se esparció rápidamente por Jerusalén como un rumor más entre tantos alborotadores ejecutados. María, su madre, lo buscó desesperadamente cuando supo de su arresto, pero para cuando llegó al Gólgota, Jesús ya había exhalado su último aliento. Sola, sin el apoyo de Juan ni de las otras mujeres que deberían haber estado allí, contempló con el corazón destrozado el cuerpo inerte de su hijo colgado entre 2 ladrones. Un rico mercader llamado José de Arimatea, movido por la compasión hacia aquel predicador solitario, solicitó el cuerpo a Pilato. Con la ayuda de Nicodemo, un fariseo secretamente interesado en las enseñanzas del Galileo, prepararon el cadáver según la tradición judía y lo depositaron en un sepulcro nuevo. Ningún discípulo estuvo presente para ayudar en aquella última obra de misericordia. Solo 2 simpatizantes que apenas lo conocían le dieron sepultura. El sepulcro permaneció sellado y vigilado durante 3 días como ordenó Pilato a petición de los líderes judíos. Temían que algún seguidor robara el cuerpo para fingir la resurrección que Jesús había profetizado. Ironía amarga, no sabían que todos sus seguidores habían huido tan lejos como pudieron, demasiado aterrorizados para siquiera acercarse a Jerusalén. Al amanecer del primer día de la semana, algo extraordinario ocurrió en aquel jardín silencioso donde reposaba el cuerpo. Un terremoto sacudió el lugar, la pesada piedra fue removida por fuerzas invisibles, y el sepulcro quedó abierto. Los guardias, únicos testigos del prodigio, cayeron al suelo como muertos del espanto. Cuando recobraron el sentido, huyeron a la ciudad para reportar el inexplicable suceso a sus superiores. María Magdalena, quien había permanecido oculta en Betania durante la crucifixión, finalmente reunió el valor para visitar la tumba. Llegó sola, sin las otras mujeres que en otra historia la habrían acompañado. Encontró la piedra removida y el sepulcro vacío. Confundida y temerosa, pensó que alguien había robado el cuerpo de su maestro. Sin discípulos a quienes avisar, corrió de regreso a su escondite, guardando para sí la perturbadora noticia. Lo que no sabía María era que 2 ángeles habían aparecido en la tumba, esperando anunciar la resurrección a quien acudiera. Pero sin testigos humanos que recibieran y transmitieran el mensaje, la gloriosa noticia quedó momentáneamente suspendida en el silencio del jardín. El resucitado caminó solo por los senderos cercanos, sin nadie que lo reconociera o escuchara sus palabras de esperanza y perdón. En los días siguientes, ocurrieron apariciones inexplicables por toda Jerusalén. Algunos peregrinos reportaron encuentros con un extraño cuyas palabras encendían sus corazones. Otros juraban haber visto a un hombre con heridas en manos y pies que desaparecía súbitamente. Estas historias circulaban como rumores inconexos, sin que nadie pudiera confirmarlas o relacionarlas con el profeta crucificado. Sin los discípulos para dar testimonio, estos eventos quedaron como anécdotas aisladas, pronto olvidadas.
Mientras tanto, los sacerdotes difundieron eficazmente la versión de que el cuerpo había sido robado por seguidores fanáticos, aunque sabían que los guardias habían reportado algo muy diferente. Esta explicación oficial fue ampliamente aceptada, pues no había nadie con autoridad o conocimiento para contradecirla. La historia del Nazareno parecía destinada a desvanecerse como tantas otras de falsos mesías que habían terminado en la cruz. Pedro había regresado a Capernaum, retomando las redes de pesca como si los últimos 3 años nunca hubieran ocurrido. Durante las silenciosas noches en el mar de Galilea, el remordimiento lo atormentaba sin cesar. Había abandonado al que llamaba Hijo de Dios, traicionando todas sus promesas de lealtad. El pesado secreto lo consumía lentamente, pero no se atrevía a compartirlo con nadie, ni siquiera con Andrés, su hermano, quien también había huido por un camino diferente. Mateo, el antiguo cobrador de impuestos, se había refugiado en Jericó, donde nadie conocía su asociación con el predicador ejecutado. Con su habilidad para la escritura, comenzó a registrar secretamente todas las enseñanzas y parábolas que recordaba de su maestro. No sabía por qué lo hacía o para quién, simplemente sentía la necesidad de preservar aquellas palabras que habían transformado su propia vida, antes de que el tiempo las borrara de su memoria. María Magdalena, después de encontrar la tumba vacía, permaneció en Betania junto a Marta y Lázaro, fieles amigos de Jesús que también se habían ocultado por temor. Una mañana, mientras caminaba sola por el huerto, experimentó algo extraordinario, una presencia, una voz que la llamaba por su nombre. María. La voz era inconfundible. Al volverse, vio brevemente a quien creía muerto, vivo y radiante, antes de que desapareciera. Sin discípulos a quienes contar, compartió la visión solo con sus anfitriones. Mientras los discípulos permanecían dispersos, algo inesperado comenzaba a ocurrir en Jerusalén. Personas que apenas habían conocido a Jesús o solo habían escuchado sus enseñanzas de paso, comenzaron a reunirse discretamente. Entre ellos estaban José de Arimatea, Nicodemo y algunos de los sanados por el Maestro. Sin estructura ni autoridad, compartían lo poco que sabían del Galileo, manteniendo viva una pequeña llama que podría haberse extinguido fácilmente. 7 semanas después de la crucifixión, durante la festividad de Pentecostés, Jerusalén se llenó de peregrinos judíos de todas partes del mundo conocido. Entre la multitud, algunos de los que habían sido tocados por las enseñanzas de Jesús se reunieron en el pórtico de Salomón. No eran los apóstoles ausentes, sino seguidores periféricos, un ciego que había recibido la vista, la mujer samaritana del pozo, un leproso limpio. Personas cuyas vidas habían sido transformadas por breves encuentros con el Nazareno. De repente, un viento poderoso pareció llenar el lugar donde estaban, y algo semejante a lenguas de fuego se posó sobre cada uno de ellos. Llenos de un poder inexplicable, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, para asombro de los peregrinos extranjeros que podían entenderlos en sus propias lenguas. El Espíritu prometido había descendido, no sobre los discípulos elegidos que deberían haber estado allí, sino sobre estos testigos secundarios. Cumpliendo la palabra de que Dios podría levantar hijos de Abraham hasta de las piedras. Aquel día, aproximadamente 300 personas creyeron en el mensaje y fueron bautizadas en el estanque de Siloé. Era un comienzo modesto comparado con los miles que habrían respondido al sermón de Pedro, pero representaba la primera comunidad de creyentes nacida sin la guía directa de los apóstoles. Se autodenominaron seguidores del camino, recordando cómo Jesús había dicho, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Sin saberlo, estaban iniciando una versión alternativa del cristianismo. Los seguidores del camino establecieron una comunidad basada en fragmentos de enseñanzas que recordaban de Jesús. Sin acceso a la totalidad de su mensaje ni a la interpretación autorizada de los apóstoles, desarrollaron una comprensión incompleta pero sincera. Compartían sus bienes según la necesidad, partían el pan en memoria del Maestro, aunque sin comprender plenamente el significado de la última cena, y continuaban asistiendo al templo. Viéndose a sí mismos como una renovación dentro del judaísmo, no como una religión separada. Mientras tanto, la persecución no tardó en llegar. Saulo de Tarso, un fariseo celoso de la ley, recibió autorización del sumo sacerdote para arrestar a estos seguidores de la nueva secta.
Sin la presencia de Esteban, cuyo martirio habría impactado profundamente a Saulo en otra línea temporal, la persecución se desarrolló de manera más sistemática y eficiente. Muchos fueron encarcelados, y la pequeña comunidad se vio forzada a la clandestinidad. La fe naciente parecía destinada a extinguirse antes de poder extenderse. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. La dispersión causada por la persecución llevó a estos primeros creyentes a diversas regiones de Judea, Samaria y más allá, donde compartieron su fe incompleta pero genuina. En Samaria, la mujer del pozo y sus compatriotas formaron comunidades receptivas al mensaje, libres de las restricciones judías. En Jope y Lida, los sanados por Jesús establecieron grupos de oración. En Alejandría, peregrinos que habían presenciado Pentecostés introdujeron estas enseñanzas entre judíos helenistas. José de Arimatea, utilizando sus recursos y conexiones comerciales, facilitó la expansión del movimiento hacia el oeste. Según algunas tradiciones posteriores, incluso habría viajado hasta Britania, llevando consigo reliquias y relatos del Maestro crucificado. Nicodemo, con su conocimiento de las Escrituras, trabajó para fundamentar teológicamente la creencia en Jesús como el Mesías prometido, basándose en textos proféticos. Estos dos hombres, que originalmente habían sido seguidores secretos, se convirtieron en pilares fundamentales de la naciente fe. Entre los nuevos conversos se encontraba Lucas, un médico griego fascinado por los relatos de sanaciones milagrosas atribuidas a Jesús. Aunque nunca lo conoció personalmente, comenzó a recopilar meticulosamente testimonios de testigos oculares, entrevistando a María, la madre de Jesús, y a otros que lo habían conocido. Sin los apóstoles como fuentes primarias, su investigación resultó más fragmentaria, pero logró preservar valiosos detalles que de otro modo se habrían perdido. Especialmente sobre la infancia y ministerio temprano del Maestro. Saulo de Tarso continuaba su implacable persecución contra los seguidores del camino, convencido de que estaba defendiendo la pureza del judaísmo. Durante un viaje a Damasco para extender su campaña represiva, algo extraordinario ocurrió. Un resplandor celestial lo rodeó, derribándolo al suelo. En medio de aquella luz cegadora, escuchó una voz: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Cuando preguntó quién hablaba, la respuesta lo dejó atónito: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». La experiencia transformó completamente al perseguidor. Ciego durante 3 días, fue llevado a Damasco, donde un discípulo llamado Ananías, quien había recibido una visión al respecto, le impuso las manos recuperando la vista. Este encuentro directo con el resucitado proporcionó a Pablo, como se llamaría después, algo que los dispersos seguidores no tenían: una certeza absoluta de que Jesús vivía y había sido exaltado como Señor. Su conversión representó un punto de inflexión crucial para el movimiento. A diferencia de la historia conocida, Pablo no encontró una iglesia establecida con apóstoles a quienes consultar. Esta ausencia lo llevó a depender exclusivamente de sus revelaciones personales y del estudio de las Escrituras para desarrollar su comprensión teológica. «No recibí mi evangelio de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo», escribiría después. Esta independencia doctrinal tendría profundas implicaciones en la formación del cristianismo emergente, dando un mayor énfasis a la experiencia mística directa sobre la tradición apostólica. Tras un periodo de reflexión en Arabia, Pablo regresó a Damasco y comenzó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Su mensaje causó confusión y controversia. Los judíos lo consideraban un traidor, mientras que los seguidores del camino desconfiaban del antiguo perseguidor. Sin Bernabé para interceder por él ante los apóstoles, que no estaban presentes, Pablo se vio forzado a establecer su propio ministerio independiente. Este aislamiento inicial profundizó su dependencia de la revelación directa y su determinación de seguir lo que creía era un llamado divino. La visita de Pablo a Jerusalén polarizó a la comunidad. Algunos vieron en él al líder que necesitaban, con una visión clara y la convicción de haber recibido un llamado apostólico directo del Señor resucitado. Otros desconfiaban de sus enseñanzas, considerándolas demasiado radicales y alejadas del judaísmo tradicional. Este conflicto temprano sentó las bases para diversas corrientes dentro del naciente cristianismo. Una más arraigada en las tradiciones judías y otra más orientada hacia una nueva identidad religiosa definida por la fe en Cristo como Salvador universal.
Sin la presencia unificadora de los apóstoles originales, el cristianismo primitivo comenzó a desarrollarse en múltiples direcciones. En Jerusalén, bajo el liderazgo de Santiago y Judas, hermanos de Jesús que finalmente habían aceptado su mensaje tras reflexionar sobre sus enseñanzas, se formó una comunidad fuertemente arraigada en la tradición judía. Para ellos, Jesús era el Mesías prometido que había venido a purificar y restaurar el judaísmo, no a fundar una nueva religión. Mantenían la observancia de la ley, la circuncisión y las festividades tradicionales. En Antioquía, donde Pablo estableció su base misionera, surgió una versión radicalmente diferente de la fe. Allí, el mensaje se dirigía principalmente a gentiles, enfatizando la salvación por gracia mediante la fe, independientemente de la observancia de la ley mosaica. En ausencia de Pedro y los otros apóstoles que habrían moderado posiciones, esta corriente paulina se desarrolló con mayor independencia y radicalidad. Los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, marcando el inicio de una identidad religiosa separada del judaísmo. En Roma, donde José de Arimatea había establecido contactos, se formó una comunidad pragmática centrada en la ética social de Jesús y en la creación de estructuras comunitarias de ayuda mutua. Sin la influencia directa de Pablo o Pedro, esta iglesia romana primitiva era menos teológica y más orientada a la práctica de la caridad y el servicio. Su énfasis en la organización jerárquica y la autoridad institucional sentaría las bases para desarrollos posteriores, aunque su teología cristológica permanecía relativamente simple. Estas divisiones doctrinales se agravaron por la ausencia de textos autoritativos. Circulaban fragmentos de enseñanzas, colecciones de dichos atribuidos a Jesús y cartas de diversos líderes como Pablo. Pero no existía un canon establecido ni un criterio claro para discernir la autenticidad de estos escritos. Cada comunidad tendía a favorecer aquellos textos que respaldaban su propia interpretación, creando ciclos de retroalimentación que profundizaban las diferencias en lugar de resolverlas. La unidad doctrinal que el testimonio apostólico habría proporcionado se había perdido, quizás irremediablemente. En el año 64 después de Cristo, durante el reinado de Nerón, un devastador incendio consumió gran parte de Roma. Buscando un chivo expiatorio, el emperador culpó a los seguidores de Crestus, como los romanos llamaban confusamente a Jesús. La persecución que siguió fue brutal, cristianos crucificados, quemados vivos como antorchas humanas o devorados por fieras en espectáculos públicos. Sin embargo, estas comunidades cristianas, más pequeñas y fragmentadas que en la historia tradicional, eran menos visibles para las autoridades. Muchos pudieron esconderse entre diferentes sectas judías o cultos orientales, sobreviviendo en la clandestinidad. La destrucción de Jerusalén por las legiones romanas en el año 70 después de Cristo marcó otro punto crucial. El templo, centro del judaísmo tradicional, fue arrasado cumpliendo inadvertidamente la profecía de Jesús. La comunidad cristiana de Jerusalén, liderada por los hermanos del Señor, huyó a Pella antes del asedio, guiados por lo que consideraron advertencias proféticas. Esta dispersión forzada debilitó la influencia de la corriente más judía del cristianismo, dando mayor prominencia a las iglesias gentiles paulinas, menos atadas a Jerusalén como centro espiritual. En Asia Menor, donde las enseñanzas de Pablo habían echado raíces, las comunidades cristianas enfrentaron persecuciones intermitentes de autoridades locales. Sin el testimonio inspirador de Juan, quien en esta historia alternativa nunca escribió su evangelio ni sus cartas de aliento, muchas iglesias sucumbieron a la presión social o se diluyeron en sincretismos con cultos locales. Otras, sin embargo, desarrollaron una notable resistencia pasiva, creando redes clandestinas de apoyo mutuo que les permitieron sobrevivir en tiempos hostiles. A medida que la primera generación de seguidores directos de Jesús desaparecía, la crisis de autenticidad se intensificó. ¿Quién podía afirmar con autoridad cuáles enseñanzas eran genuinas? Sin el testimonio ocular de los apóstoles, relatos ficticios y elaboraciones legendarias comenzaron a mezclarse con tradiciones auténticas. Algunos grupos reivindicaban poseer enseñanzas secretas transmitidas por discípulos desconocidos, otros apelaban a visiones y revelaciones directas para validar sus doctrinas. Esta proliferación de evangelios y apocalipsis creó un paisaje religioso confuso donde la verdad histórica se entrelazaba inextricablemente con la interpretación teológica.
A pesar de estas dificultades, hacia finales del siglo I, el cristianismo había logrado extenderse por gran parte del Imperio Romano y más allá. Sin la autoridad centralizadora de los apóstoles, era una fe más diversa y fragmentada, pero también más adaptable a diferentes contextos culturales. En Persia, Armenia, Etiopía y la India, surgieron versiones locales del mensaje cristiano, cada una con sus propios énfasis y adaptaciones. Esta diversidad, aunque problemática desde una perspectiva doctrinal, proporcionó una ventaja inesperada. El cristianismo resultó más difícil de erradicar precisamente porque no tenía un único centro ni una estructura jerárquica unificada que pudiera ser decapitada por las autoridades. A principios del siglo II, la necesidad de preservar las enseñanzas y hechos de Jesús se hizo urgente. Los testigos oculares estaban desapareciendo, y las tradiciones orales comenzaban a distorsionarse con el paso del tiempo. Varios escritores emprendieron la tarea de compilar evangelios, pero sin la guía de los apóstoles, estos textos reflejaban las diversas interpretaciones teológicas de sus autores. El Evangelio de la Verdad, escrito en Alejandría, presentaba a Jesús principalmente como un revelador de sabiduría divina. El Evangelio del Reino, popular en Siria, enfatizaba sus enseñanzas éticas y su mensaje sobre la inminente intervención de Dios en la historia. Lucas, el médico griego que había investigado meticulosamente, completó finalmente su obra tras décadas de recopilación. Su evangelio, aunque carecía de la influencia directa de Pablo y los apóstoles, ofrecía el relato más históricamente fundamentado disponible. Incorporó el testimonio de María, la madre de Jesús, preservando detalles de la natividad que de otro modo se habrían perdido. Entrevistó a antiguos enfermos sanados, recopilando descripciones precisas de milagros. Sin embargo, su narración de la pasión y resurrección, basada en fuentes indirectas y fragmentarias, era menos detallada que en la línea temporal original. Mateo, el expublicano que había comenzado a registrar las enseñanzas en Jericó, eventualmente compartió sus escritos. Más que una biografía completa, su texto era una colección estructurada de discursos y parábolas, organizada temáticamente para instrucción de nuevos creyentes. Rico en conexiones con profecías del Antiguo Testamento, este evangelio presentaba a Jesús como el cumplimiento de las expectativas mesiánicas judías. En Roma circulaba un breve texto conocido como Memorias de Pedro, supuestamente basado en recuerdos compartidos por el apóstol antes de su desaparición. Aunque probablemente contenía algunos elementos auténticos, había sido significativamente editado para alinearse con los intereses de la Iglesia romana. Presentaba a Pedro como defensor de la unidad y la autoridad jerárquica, estableciendo bases para futuras reivindicaciones de primacía por parte de los obispos romanos. La ironía era que el verdadero Pedro, atormentado por su abandono, nunca había llegado a Roma en esta línea temporal. En el año 125, la fragmentación doctrinal del cristianismo había alcanzado un punto crítico. Circulaban docenas de evangelios contradictorios, cada comunidad tenía sus propias interpretaciones sobre la naturaleza de Cristo y el significado de su muerte, y las tensiones entre facciones amenazaban con destruir la fe desde dentro. Reconociendo esta crisis, Policarpo de Esmirna, un anciano respetado que había conocido a algunos discípulos periféricos en su juventud, convocó un concilio en Éfeso para buscar consenso. El punto de inflexión llegó cuando Cuadrato, un anciano que había conocido a personas sanadas por Jesús, presentó un testimonio conmovedor. Aquellos que fueron curados por el Salvador o resucitados de entre los muertos no solo fueron vistos en el momento de su curación, sino que siguieron presentes mucho tiempo después, incluso hasta nuestros días. Algunos de ellos han permanecido con vida incluso hasta ahora. Este vínculo tangible con los milagros del Señor impresionó profundamente a los asistentes, proporcionando una base experiencial común que trascendía las diferencias teóricas. Finalmente, tras semanas de debates, el concilio logró articular una fórmula de compromiso: creemos en un solo Señor Jesucristo, verdadero Maestro enviado por Dios, que vivió entre nosotros enseñando el camino de la verdad, sufrió bajo Poncio Pilato, y fue glorificado por Dios después de su muerte, apareciendo a diversos testigos. Sus enseñanzas son nuestro camino y su presencia continúa entre nosotros.
Esta declaración, deliberadamente ambigua en ciertos aspectos teológicos, permitía diversas interpretaciones mientras mantenía elementos esenciales compartidos. El concilio también estableció un primer canon de escrituras autorizadas, seleccionando entre la multitud de textos circulantes aquellos que mostraban mayor coherencia interna, antigüedad verificable y aceptación amplia entre las comunidades. Los evangelios de Lucas y Mateo fueron incluidos, junto con algunas cartas de Pablo y la Didaché, un manual de instrucción cristiana primitiva. Otros textos fueron categorizados como útiles para edificación aunque no autoritativos, mientras que algunos fueron explícitamente rechazados por contener enseñanzas extrañas contrarias a la tradición recibida. Si bien el Concilio de Efeso logró prevenir una ruptura total del movimiento cristiano, no consiguió una unificación completa. Varias comunidades rechazaron sus conclusiones y continuaron desarrollando sus propias tradiciones distintivas. No obstante, estableció una base mínima de acuerdo que permitiría hablar de un cristianismo reconocible, aunque más diverso y menos dogmático que en la línea temporal original. Esta diversidad representaba tanto una fortaleza como una debilidad para la fe naciente, mientras se preparaba para enfrentar nuevos desafíos en un mundo romano cada vez más hostil. Durante el siglo II, mientras el Imperio Romano alcanzaba su máxima extensión y prosperidad, el cristianismo continuaba su lenta pero constante expansión. A diferencia de la línea temporal original, donde la Iglesia se desarrolló como una institución definida con estructura jerárquica clara. En esta realidad alternativa florecía como un mosaico de comunidades diversas unidas por elementos comunes. Esta naturaleza descentralizada resultó ventajosa durante las persecuciones intermitentes, cuando una rama era descubierta y suprimida, otras continuaban creciendo en la clandestinidad. En las clases educadas del imperio comenzó a surgir interés por esta extraña religión oriental. Celso, un filósofo platónico, escribió un tratado crítico titulado Discurso verdadero, el primer análisis sistemático del cristianismo desde una perspectiva pagana educada. Argumentaba que sus enseñanzas eran una mezcla confusa de ideas judías, filosofía griega y supersticiones orientales, sin la coherencia que el testimonio apostólico habría proporcionado. Sin embargo, reconocía el atractivo de su mensaje ético y su promesa de inmortalidad, especialmente en una época de creciente ansiedad existencial. Mientras tanto, una serie de desastres naturales, epidemias y reveses militares comenzaban a erosionar la confianza en la estabilidad del orden imperial. La gran peste del reinado de Marco Aurelio, que diezmó poblaciones enteras, provocó una crisis espiritual. Los antiguos dioses parecían impotentes ante la catástrofe. En este contexto, las comunidades cristianas se distinguieron por su entrega al cuidado de los enfermos, incluso arriesgando sus propias vidas. Este testimonio de compasión práctica resultó más persuasivo que cualquier argumento teológico, atrayendo numerosas conversiones. El emperador Marco Aurelio, aunque estoico y escéptico hacia las religiones orientales, permitió un periodo de relativa tolerancia. Sus escritos mencionan a los cristianos con cierto respeto por su valor ante la muerte, aunque critica lo que considera su obstinación irracional. Durante su reinado, eruditos cristianos como Tasiano y Atenágoras pudieron publicar defensas sofisticadas de su fe, elevando su estatus intelectual. Esta tolerancia parcial permitió un crecimiento significativo, especialmente en áreas urbanas donde las redes de solidaridad cristiana ofrecían apoyo social en tiempos inciertos. A finales del siglo II, se estima que aproximadamente el 2% de la población imperial profesaba alguna forma de cristianismo, una cifra menor que en la línea temporal original, pero aún significativa considerando la ausencia del testimonio apostólico fundacional. Su composición social era notable, atraía tanto a esclavos y personas marginadas, conmovidos por su mensaje de dignidad humana universal, como a miembros educados de clases medias, insatisfechos con el vacío espiritual de la religión tradicional. Esta diversidad demográfica, junto con su adaptabilidad cultural, sentaba las bases para una potencial expansión mayor en los siglos venideros. El amanecer del siglo IV encontró al Imperio Romano sumido en crisis. Tras décadas de inestabilidad política, guerras civiles y presiones externas, Diocleciano había implementado reformas radicales para salvar al Estado, incluyendo la más severa persecución contra los cristianos en la historia romana.
Templos destruidos, escrituras sagradas quemadas, líderes ejecutados, parecía el final para la fe en Jesús. Sin embargo, la estructura descentralizada del cristianismo en esta línea temporal resultó paradójicamente resistente. Sin una jerarquía visible que decapitar, las comunidades sobrevivieron en la clandestinidad, adaptándose y preservando elementos esenciales de su fe. En 312 después de Cristo, Constantino marchaba hacia Roma para enfrentar a su rival Magencio por el control del Imperio Occidental. Según la tradición posterior, la noche antes de la batalla del Puente Milvio, tuvo una visión, un símbolo en el cielo y las palabras "con este signo vencerás". A diferencia de la línea temporal original, donde este signo fue identificado claramente como el chirro cristiano, en esta realidad la visión fue más ambigua, interpretable tanto desde tradiciones solares paganas como desde perspectivas cristianas. Constantino ordenó a sus soldados pintar un símbolo similar en sus escudos, obtuvo victoria y posteriormente favoreció a los cristianos, aunque sin convertirse inmediatamente. El Edicto de Milán en 313 después de Cristo estableció la tolerancia religiosa oficial, permitiendo a los cristianos practicar abiertamente su fe por primera vez. Las propiedades confiscadas fueron devueltas y se permitió la construcción de iglesias. Este cambio repentino de perseguidos a favorecidos creó nuevos desafíos, cómo mantener la integridad de una fe forjada en la adversidad cuando súbitamente recibía privilegios imperiales. Algunas comunidades más ascéticas se retiraron al desierto, considerando que la alianza con el poder terrenal comprometía la pureza del mensaje evangélico. La posterior conversión personal de Constantino al cristianismo fue gradual y sincretista. Sin la clara orientación doctrinal que los sucesores de los apóstoles habrían proporcionado, el emperador adoptó una versión ecléctica de la fe, mezclando elementos cristianos con tradiciones solares paganas que ya veneraba. Patrocinó la construcción de iglesias mientras mantenía su título de Pontifex Maximus de la religión romana. Esta ambigüedad reflejaba y a la vez reforzaba el carácter más sincrético del cristianismo en esta línea temporal. El favor imperial aceleró la expansión numérica del cristianismo, pero intensificó sus divisiones internas. Ahora que las diferencias teológicas podían debatirse abiertamente, surgieron conflictos que amenazaban la unidad del imperio. La controversia arriana sobre la naturaleza de Cristo dividió profundamente a las iglesias orientales. Constantino, más interesado en la unidad política que en sutilezas teológicas, convocó el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo para resolver el conflicto. Pero la falta de una tradición apostólica clara dificultó el consenso. El credo resultante fue más vago que en la línea temporal original, permitiendo interpretaciones diversas. Para finales del reinado de Constantino, aproximadamente un 15% de la población imperial profesaba alguna forma de cristianismo, con variaciones significativas según regiones. Esta cifra, aunque impresionante, era menor que en la línea temporal original debido a la mayor fragmentación doctrinal y la ausencia del poderoso testimonio apostólico sobre la resurrección. No obstante, el momentum cultural estaba cambiando decisivamente. El emperador había demostrado que era posible ser romano y cristiano simultáneamente, abriendo camino para que las élites adoptaran la fe sin perder estatus social. La semilla plantada por un predicador galileo abandonado por sus seguidores había, contra todo pronóstico, germinado en el suelo improbable del imperio que lo había ejecutado. A mediados del siglo IV, el cristianismo enfrentaba una encrucijada histórica. Habiendo sobrevivido milagrosamente a siglos de adversidad, ahora debía definirse más claramente en un contexto de favor imperial. Las cuestiones que en la línea temporal original habían sido abordadas bajo la guía apostólica debían resolverse ahora en concilios ecuménicos, donde obispos de diversas tradiciones buscaban consenso. Sin el testimonio directo de quienes habían caminado con Jesús, estas deliberaciones dependían más de interpretaciones filosóficas y exégesis escriturales que de recuerdos personales del maestro. El emperador Teodosio I, deseoso de unificar el imperio bajo una sola religión, convocó el Concilio de Constantinopla en 381 después de Cristo. Allí, tras intensos debates, se articuló un credo que representaba el consenso posible entre las diversas corrientes cristianas. Este credo niceno-constantinopolitano alternativo afirmaba: creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre, luz de luz, Dios verdadero, engendrado no creado.
que por nosotros los hombres y nuestra salvación descendió del cielo, se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día según las Escrituras. La formulación, aunque similar a la histórica conocida, contenía sutiles diferencias que reflejaban una cristología menos definida. La controversia sobre la relación exacta entre la humanidad y divinidad de Cristo, que en la línea temporal original se resolvió en Calcedonia, 451 después de Cristo, permanecía abierta a interpretaciones. Esta ambigüedad permitió que comunidades con diferentes perspectivas teológicas permanecieran técnicamente dentro de la ortodoxia, resultando en un cristianismo más diverso doctrinalmente pero unido en elementos esenciales de la fe y prácticas culturales. El Edicto de Tesalónica, 380 después de Cristo, estableció esta versión del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Los templos paganos fueron clausurados o convertidos en iglesias, los subsidios estatales se dirigieron al clero cristiano, y las posiciones gubernamentales se reservaron para miembros de la iglesia. Esta transformación radical, de minoría perseguida a religión de Estado en menos de un siglo, planteaba profundas cuestiones sobre la identidad cristiana. ¿Cómo mantener el espíritu del humilde predicador de Galilea cuando sus seguidores ahora ocupaban palacios y ejercían poder político? Agustín de Hipona, el brillante teólogo norteafricano, intentó responder a este dilema en su monumental obra La ciudad de Dios. Escrita tras el impactante saqueo de Roma por los visigodos en 410 después de Cristo, ofrecía una teología de la historia que distinguía entre la ciudad terrenal, transitoria y marcada por el egoísmo, y la ciudad celestial, eterna y definida por el amor a Dios. Los cristianos, argumentaba, pertenecían fundamentalmente a esta última mientras peregrinaban como extranjeros en la primera. Esta perspectiva proporcionaba un marco para navegar la tensión entre compromiso con el mundo y fidelidad al reino no terrenal anunciado por Jesús. En las fronteras del imperio y más allá, diversas expresiones del cristianismo continuaban floreciendo, a menudo más fieles al espíritu original del movimiento que la versión oficializada. En Armenia, Etiopía y partes de la India, iglesias relativamente independientes desarrollaban sus propias tradiciones litúrgicas, teológicas y organizativas. Entre los godos, vándalos y otros pueblos bárbaros, misioneros arrianos difundían una versión del Evangelio que enfatizaba a Cristo como ser divino pero subordinado al Padre. Monjes celtas establecían comunidades en islas remotas de Irlanda y Escocia, preservando manuscritos y desarrollando una espiritualidad profundamente conectada con la naturaleza. Para finales del siglo V, aproximadamente un tercio de la población del antiguo Imperio Romano se identificaba como cristiana, con variaciones significativas según regiones. Esta cifra, aunque sustancial, era inferior a la de la línea temporal original debido a la mayor diversidad doctrinal y la ausencia del poderoso testimonio apostólico sobre la resurrección. No obstante, representaba una extraordinaria historia de supervivencia y adaptación. La semilla plantada por un predicador galileo abandonado por sus seguidores había, contra todo pronóstico, crecido hasta convertirse en uno de los árboles más grandes del jardín religioso de la humanidad. Aunque con ramas más divergentes y un tronco menos definido que en la historia que conocemos. 15 siglos después de la crucifixión, el cristianismo había evolucionado en formas que nadie habría podido predecir aquella noche cuando los discípulos huyeron. La ausencia del testimonio apostólico directo sobre la resurrección había creado un cristianismo más diverso teológicamente, menos dogmático en ciertas áreas y más adaptable culturalmente. ¿Era esto una pérdida o una ganancia para la fe? La respuesta dependía de la perspectiva. Lo que se había perdido en claridad doctrinal se había ganado en pluralidad de expresiones, permitiendo que el mensaje de Jesús resonara en contextos extremadamente diversos. En esta línea temporal alternativa, la Iglesia nunca experimentó la gran división entre Oriente y Occidente del año 1054, simplemente porque nunca llegó a estar tan unificada en primer lugar. En vez de una ruptura dramática, existía un espectro de tradiciones cristianas que mantenían comunión parcial entre sí, reconociendo elementos comunes mientras aceptaban diferencias. Bizancio desarrolló una tradición litúrgica rica visualmente y místicamente profunda, Roma enfatizó la organización práctica y la autoridad pastoral.
Las iglesias siríacas y coptas preservaron elementos semíticos originales, mientras que tradiciones celtas y germánicas incorporaban sensibilidades naturales de los pueblos nórdicos. La llamada Edad Media vio al cristianismo desempeñar un papel cultural crucial, aunque menos monolítico que en nuestra historia conocida. Monasterios dispersos preservaban conocimientos antiguos mientras desarrollaban nuevas síntesis intelectuales. Las catedrales se elevaban como testimonios de fe, aunque sus estilos arquitectónicos reflejaban mayor diversidad teológica regional. Las cruzadas aún ocurrieron, pero con menor intensidad y fanatismo, dado que las identidades religiosas tenían fronteras más fluidas. El Islam, surgido en el siglo VII, encontró en este cristianismo más diverso un interlocutor complejo con quien mantuvo relaciones que oscilaban entre conflicto y intercambio cultural fructífero. La reforma del siglo XVI tomó un carácter significativamente diferente. En ausencia de una autoridad papal tan centralizada, las críticas de Lutero, Calvino y otros reformadores se dirigieron menos a una institución monolítica y más a prácticas específicas consideradas desviaciones del mensaje evangélico. El resultado fue una reforma continua más que una ruptura radical, con diversas tradiciones cristianas implementando cambios a diferentes ritmos. La pluralidad ya existente en la fe facilitó estos ajustes sin las guerras religiosas devastadoras que marcaron nuestra línea temporal, aunque a costa de mayor fragmentación y menor definición doctrinal. En el mundo moderno, este cristianismo alternativo mostró tanto fortalezas como debilidades ante los desafíos de la Ilustración y la secularización. Su mayor diversidad teológica y menor dogmatismo le permitió adaptarse más fácilmente a los desarrollos científicos y filosóficos. Al mismo tiempo, su mensaje menos definido resultaba menos distintivo en el mercado global de ideas. Comunidades contemplativas preservaban la profundidad espiritual, mientras iglesias socialmente comprometidas aplicaban las enseñanzas éticas de Jesús a nuevos contextos. Cada una enfatizando aspectos diferentes pero complementarios del mensaje original.